Entonces coloquen como título hoy, jóvenes, continuación. Recuerden que el día de ayer nosotros estábamos estudiando la parte de las derivadas y la forma de establecer las coordenadas paramétricas. Y que estábamos viendo las coordenadas polares. ¿Ok? Pero para las coordenadas polares y poder derivar, nosotros necesitamos algunas cosas. Por ejemplo, para ir recordando lo que estábamos estudiando. Supongamos que a mí me dice un problema, graficar el conjunto de puntos que están dados por 2 puntos. Bueno, no importa. Que están dados por 2 puntos. Entonces voy a escribir aquí, por ejemplo, la parte A. De tal manera que el radio sea mayor o igual que 1 y menor o igual que 2. Pero el ángulo θ sea mayor o igual que 0 y menor o igual que pi medio. Si nosotros vemos esto en perspectiva, aquí lo que estoy diciendo es que hay 2 radios acá. Un radio 1 y un radio 2, y que esos radios se están moviendo en este ángulo. Si uno va a hacer una gráfica para determinar eso en función de las coordenadas polares que me están dando, yo dibujo un sistema referencial de 2 dimensiones. Identifico el eje Y, identifico el eje X. Recuerden que el eje X es el que nosotros habíamos llamado el eje polar. Ahora, supongamos que desde aquí hasta aquí vale 1 y que desde aquí hasta aquí vale 2. Eso me indica a mí que yo tengo que trazar, en todo caso, y después lo borramos, no importa, un radio aquí. Y voy a trazar otro radio aquí. Y ustedes dirán, profesor, pero está trazando circunferencia. Sí, pero sobre esa circunferencia yo voy a borrar lo que no me interesa. ¿Qué es lo que no me interesa? La gráfica que va desde aquí hasta abajo. Esta que está aquí. ¿Y qué es lo que no me interesa de la roja? La que va desde aquí. Quito todo esto. Voy a quitar todo esto. Hasta aquí. Vamos a quitar todo esto. Si ustedes pueden ver, aquí, recuerden que la medida que hay de aquí hasta aquí, es 2. Y la medida que hay de aquí hasta aquí, es 1. Quiere decir que el radio de este cuarto de circunferencia es 1. Y el radio de este radio de circunferencia es 2. Si yo establezco que esta línea tiene un ángulo θ que yo llamo 0, y este eje Y yo le establezco un ángulo que vale pi medio, entonces la gráfica de esta función está definida por todos los r que son mayores que 1 y menores que 2. Pero fíjense que dice menores iguales, mayores iguales. Es decir que es como si yo les dijera a ustedes que toda esta sección que está aquí, todo lo que está dentro de esto, aquí, y ustedes lo van llenando de puntos. Es decir, que esta región punteada que yo tengo aquí
es la región que está comprendida entre R, que es 1, R, que es 2, y el ángulo que está entre 0 y pi medio. Eso es una forma de nosotros dibujar coordenadas polares. No es la única, existen varias. Voy a escribir un ejemplo B. Vamos a suponer que en el ejemplo B me dicen R, que es el radio, es mayor o igual que menos 3 y menor o igual que 2. Pero me dicen que hay solo un ángulo y me dicen el ángulo es pi cuarto. Entonces aquí la cosa cambia, porque yo tengo que nuevamente dibujar un sistema referencial XY y sobre ese sistema referencial identificar los ejes. Ya sabemos que este es el eje Y, este es el eje X, que es el rayo polar o el rayo inicial, y yo tengo que ubicar un radio que valga 2 y que valga 3. Pero fíjense que aquí este radio yo no lo puedo dibujar como este que está aquí, porque resulta que a mí me estaban dando dos ángulos. Un ángulo que era este, que era 0, y otro ángulo que era este, que era pi medio. Para este cuarto de ángulo que me están dando aquí, el equivalente de esto es 90 grados partido en 2. Y esto es 45 grados. Si nosotros recordamos dónde es 45 grados, es precisamente la mitad de esto. Yo voy a buscar un puntito aquí y un puntito aquí, solo como un referencial para dibujar la recta. Y yo voy a dibujar una recta. Entonces voy a dibujar una recta aquí y aquí. Entonces, vamos a argumentar, si lo hacemos bien, que esto vale 1 y esto vale 2. Quiere decir que el punto aquí, en esta expresión, me determina a mí el radio de esta circunferencia. Es decir, perdón, el radio de esta coordenada. Quiere decir que desde aquí hasta aquí, el radio polar de esta circunferencia, de este rayo, vale 2. Ahora, 1, 2, 3 negativo, quiere decir que llega hasta aquí. La medida que hay de este es 3 y la medida que es de este que está aquí es 2. Vamos a considerar que desde aquí hasta aquí, esto vale 2. Y que desde aquí hasta aquí, este vale 3. Y ustedes dirán, profesor, y con respecto al ángulo. Bueno, el ángulo que yo estoy estableciendo desde aquí hasta aquí es precisamente pi cuarto. ¿Por qué? Porque es la mitad, es 45 grados. Recuerden que aquí el ángulo es 0 grados, aquí el ángulo es pi medio, quiere decir que desde aquí hasta aquí es pi cuarto. No se ve muy bien porque hoy como que amanecí con muy mal pulso. Vamos a hacerlo un poquitico más bonito. Vamos a trazarlo un poco mejor. Aquí. Vamos solo con dos rayitas aquí y decimos que este es pi cuarto. Entonces, ¿saben? Como les estoy diciendo, la medida que hay desde aquí hasta aquí es 2. Pero la medida que hay desde aquí hasta aquí es 3 y me da esto que está aquí. Y el ángulo es solo este que está aquí. Y esta es otra forma de dibujar coordenadas polares. Vamos a suponer que a mí me dan otro tipo de expresión. Y yo digo, bueno, yo voy a hacer otro ejemplo C para que se pongan a visualizar. Y lo único que me dicen a mí es graficar. Y me dicen el ángulo θ, que es mayor o igual que 2 pi tercio y menor o igual que 5 pi tercio. No, pi sexto. Y radio me dice aquí, no hay o no existe restricción.
Si no existe restricción, quiere decir que este R se puede construir como una recta infinita. Entonces yo vuelvo a construir un sistema referencial de 2 dimensiones. Vamos a hacerlo un poco más arriba. Dibujo mi eje X. Dibujo mi eje Y. Vamos a poner un puntico más acá. No me quedó muy derechito, pero bueno, ahí vamos. Y ahora vamos a ver de qué forma nosotros podemos ubicar estos ángulos que están acá. Si yo tengo el ángulo, por ejemplo, 2π3, eso es un equivalente. Porque 2π3, esto está en el sistema radial. Y yo tengo que escribirlo en el sistema de grado. Pi es como si fuera 90. 90, perdón, como si fuera 180. Si yo a 180 lo divido por 2, lo multiplico por 2, eso me da 360. Y si yo 360 lo divido entre 3, eso me da como resultado ¿cuánto? En grados. ¿Quién me dice? 120. 120 grados. Ahora vamos a 5π sexto. Ya saben, pi para nosotros es 180. 180 lo divido entre 6, me da 30. Y 30 por 5 me da 150 grados. Es decir, que este ángulo θ está variando entre 120 grados y 150 grados. Ahora, yo puedo dividir el ángulo en 3 partes iguales. Es como si yo le digo, bueno, yo voy a colocar aquí un transportador y voy ubicando los ángulos. Y ustedes dirán, ¿y cómo es esto, profesor? Bueno, si nosotros colocamos un transportador aquí, yo puedo decir, por decir algo, ¿no? No es exacto, que aquí yo tengo 30 grados, que aquí yo tengo 60 grados, y así sucesivamente, dividiendo esto en 3 partes iguales. Por supuesto que con una regla y un compás nosotros lo podemos hacer en específico. Lo podemos hacer en GeoGebra y nos queda pero excelente. Pero la idea es que ustedes construyan esto a mano. Ahora, aquí el ángulo, si nosotros vemos, aquí el ángulo es 0 grados. Aquí es 90 grados. Si yo a 90 grados, yo le sumo, vamos a hacerlo por debajo para que se vea mejor. Si yo a 90 grados, que es este, yo le sumo 30 grados, la suma de ellos dos me da 120, que es este. Es decir, que de acá para acá yo puedo sumar y decir, bueno, por aquí va a haber 120 grados. Entonces vengo yo y voy a dibujar una línea que va a pasar por toda esta expresión que está aquí. Y la vamos a hacer en azul. Y yo dibujo esto. Como no hay restricciones, esa regla se va y baja de forma diagonal infinito. Eso me indica a mí que yo puedo ubicar un ángulo y el ángulo que yo establezco desde aquí hasta aquí, yo sé que vale 2π tercios o su equivalente que son 120 grados, porque lo mido a partir del radio inicial que tengo yo aquí. Ahora, el otro es 150. Si yo llegué a 120, que es este, y yo al número 120, yo le sumo 30 grados más, eso me da 150 grados. Quiere decir que aproximadamente 30 grados más estaría como por aquí. 30, 30 y 30. No está muy bien dibujado, pero es la referencia que nosotros tenemos que hacer porque tendríamos que colocar un transportador. Ahora, de igual forma, yo voy a trazar una línea que pase por aquí. Cuando yo hago esto, resulta que el ángulo que yo puedo dibujar ahora, por ejemplo, vamos a ver para no congestionarlo.
En verde, el que está en verde. Desde aquí hasta aquí, ese ángulo es de 5 pi sexto, que es el equivalente a 150 grados. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y cuál es la región con la cual nosotros vamos a trabajar? Va a ser esta. La región que está comprendida entre esas dos expresiones. Por supuesto que esto se extiende para acá y se extiende para acá, porque las dos rectas son infinitas. Es decir, que esto que está acá, lo que me da a mí es la región que está comprendida entre esas dos rectas. Aquí solo me dan dos rectas, la que tiene radio 2 y tiene radio 3. Y aquí me da la que tiene radio 1, radio 2 entre estos dos ángulos. Entonces aquí tenemos tres formas alternativas de nosotros poder dibujar en coordenadas polares. Ya teniendo eso claro de cómo voy a hacer esas estructuras, yo me voy a las ecuaciones. ¿Ok? Y en las ecuaciones nosotros vamos a trabajar con que la variable x yo la voy a llamar r coseno del ángulo θ. Y que la variable y yo la voy a llamar r seno del ángulo θ. Y esto ocurre porque si yo tengo que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado, la tangente del ángulo θ es precisamente y sobre x. Esto que está aquí y esto que está aquí son las famosas ecuaciones que yo digo las sustituciones en coordenadas polares. Y ambas ecuaciones parten de una circunferencia centrada en el origen de radio r, donde yo puedo conseguir esta relación. Y ustedes dirán, ¿y cómo es esto? Supongamos que yo voy a hacer una circunferencia aquí. Vamos a hacerla un poquito más grande. Aquí. Y si yo sobre esa circunferencia, yo voy a trazar los ejes. Yo tengo por aquí el eje X. Vamos a hacerlo en otro color. Yo tengo por aquí el eje X y tengo por acá el eje Y. Voy a asumir que he dibujado bien la gráfica. ¿Ok? No sé qué se me cayó ahí. Si esto es cierto, de acuerdo a lo que yo tengo, yo puedo ubicar desde aquí hasta aquí un radio. Este radio rojo que está aquí es el mismo radio rojo que yo puedo establecer desde aquí hasta aquí. Ahora, yo puedo proyectar desde aquí hasta aquí, miren, y construir aquí una circunferencia. Sobre esa circunferencia yo voy a establecer aquí un ángulo que yo llamo θ. Aquí yo voy a tener un punto. Y este punto que tengo acá es un punto que tiene coordenadas x, y. Recuerden, este es el eje X grande y este es el eje Y grande. Y estos son puntos que se están proyectando. Es decir, que si yo tengo un punto sobre la circunferencia, nosotros vamos a saber que desde aquí hasta aquí, la medida de esta línea roja es el radio. Y que desde aquí hasta aquí, como este es el punto, va a ser la coordenada X minúscula. Y que desde aquí hasta aquí, esto va a valer Y minúscula. Por supuesto, aquí el radio tiene que ser un valor mayor o igual que 0. El ángulo aquí vale 0 y el ángulo aquí vale pi medio. Y este es el origen común de esa expresión. Ahora, si yo digo el coseno del ángulo θ en esta expresión, es el cateto adyacente que sería este, x, sobre la hipotenusa que vale r. Pero si yo despejo r, perdón, pero si yo despejo x, x va a ser igual a r coseno del ángulo. Y esto que está acá es este que está acá. De igual forma, si yo en vez de tener coseno, yo tengo el seno es el cateto opuesto que vale y.
sobre la hipotenusa que vale R. Este es I. Quiere decir que si yo despejo I, multiplico R por el seno del ángulo, y este que tengo aquí es el que yo tengo acá. Por supuesto que si esto va desde aquí hasta aquí, este es el radio de la circunferencia. Y la ecuación del radio de una circunferencia es x al cuadrado más y al cuadrado igual a su radio al cuadrado. Y cuando yo divido la función seno entre la función coseno, se cancela todo y me queda y partido en x, que es la relación usual que nosotros conocemos. Entonces, ¿qué va a representar x igual r coseno de tita? ¿Y qué va a representar y igual a r seno de tita? Estas dos ecuaciones son las que nosotros vamos a llamar las ecuaciones en coordenadas polares. ¿Ok? Entonces, existen algún tipo de equivalencias o ejemplos. Y yo se los voy a ir mostrando. Supongamos que yo tengo una ecuación polar. Y esa ecuación polar es R coseno de tita igual a 2. Y yo por acá tengo su equivalente, que es la ecuación cartesiana. Oye, qué feo me quedó. Vamos a escribirlo bien. Un poquito más acá y digo ecuación cartesiana. Hay algunos libros que aparece ecuación rectangular, ¿ok? Resulta que esto que tengo aquí es una ecuación polar, pero su ecuación cartesiana es x igual a 2. Y ustedes dicen, profesor, ¿y cómo es esto? Bueno, uno tendría que ver de qué manera nosotros podemos hacer la construcción de esto, para ver de qué manera yo de aquí con esto llego de aquí para acá o con esto llego de aquí para acá. Fíjense por qué. Resulta que yo sé que x es igual a r coseno de tita. Quiere decir que si yo aquí el x, yo lo sustituyo por r coseno de tita, yo consigo la coordenada polar. ¿Ok? Esa es la forma de poder visualizarlo. Ustedes dirán, profe, ¿y gráficamente cómo se hace esto? Ya lo vamos a ver. Esto es un ejemplo que yo voy a decir el ejemplo A. Vamos con un ejemplo B. Una ecuación polar. R al cuadrado, coseno de tita, seno de tita igual a 4. ¿Y cuál es su ecuación cartesiana aquí? X por Y igual a 4. Esta ecuación que yo estoy marcando aquí en azul es la ecuación polar. Y esta que está acá es su equivalente, pero es la ecuación cartesiana. Por ejemplo, si yo veo x por y igual a 4 y yo me voy a un sistema referencial, yo puedo escribir x por y igual a 4 y yo tengo la gráfica, no puedo tener la gráfica porque en todo caso yo tengo que despejar. Si yo despejo y me queda como 4 partido en x. Entonces, si yo aquí yo despejo y va a ser igual a 4 partido en x. Y aquí tengo la gráfica de la función. Esta representa la gráfica de la función en coordenadas rectangulares. Esta que está aquí. Ya va, que no la está tomando. Esta que está aquí. Y yo la puedo, de una manera u otra, graficar. Y yo vengo y digo, la voy a recortar. Un pedacito nada más. Y la vamos a poner
por aquí. Esta va a representar para nosotros la gráfica de esta estructura. Ah, pero esta no se hace así. Esta yo tendría que ver de qué manera puedo trabajar. Si ustedes pueden ver aquí, yo puedo despejar R. Paso a dividir el coseno y el seno y me queda la raíz cuadrada. Vamos a ver si podemos hacerlo. Yo voy a hacer una gráfica nueva. Pero para poder hacer eso, les voy a mostrar que tenemos que hacer una malla de tipo polar, de esta. Esta que parece una tela de araña. Entonces yo me voy aquí a entrada y escribo que R va a ser igual a 4 dividido entre el seno del ángulo θ y todo eso multiplicado por el coseno del ángulo θ. Y si nosotros vemos, aquí está la gráfica de la función. Esto representa para nosotros, perdón, déjenme poner la función, esta que está aquí. La pongo aquí, aquí se ve bien, ¿verdad? Ahí. Y esto va a representar para nosotros la gráfica de la función en coordenadas polares. La voy a poner aquí. Vamos a ponerla más pequeña para que podamos compartir ambas estructuras. Entonces ustedes dirán, profesor, pero esta que está aquí y esta que está aquí no son iguales porque tiene esto de más. Claro, porque aquí cuando yo despeje R, cuando yo despejo R, el resultado me da una raíz más menos. Yo tuve que haber eliminado el menos para que me dé solo esta que está aquí y esta que está aquí, que es esta. Pero en todo caso, esta gráfica que está acá es la misma gráfica que está acá. Esto que está aquí es el ángulo θ, que está variando entre 0 y 6.28, pero 6.28 es el equivalente a 2 multiplicado por pi, que es 314, y me da 628. Entonces ustedes tienen que hacer la gráfica en coordenadas polares, en una malla polar que parece una tela de araña, y esta en coordenadas rectangulares. Vamos con otro ejemplo. Este es el ejemplo A, el ejemplo B, el ejemplo C. Supongamos que en el ejemplo C a mí me dicen R al cuadrado, coseno al cuadrado del ángulo, menos R al cuadrado, seno al cuadrado del ángulo, igual a 1. Recuerden que esto que está acá es la representación en la ecuación polar. Le pasamos una rayita y aquí vamos a hacer la representación en coordenadas rectangulares. Ah, pero todo esto que está aquí es lo mismo que tomar a x y elevarlo al cuadrado. Y todo esto que está aquí es lo mismo que y elevarlo al cuadrado. Y me queda que eso es 1. Entonces, vamos a hacer la representación de esta gráfica para esta función. Primero voy a hacer esta. Entonces yo me voy acá, borramos aquí, y me voy aquí. Y digo x al cuadrado menos y al cuadrado, y eso es igual a ¿cuánto? A 1. Y si ustedes ven, yo le voy a decir aquí en la ecuación que me dé su nombre y valor. Ustedes ven aquí que esto que tengo aquí es una hipérbola. Esta hipérbola que tengo aquí. Y esta está dada en coordenadas rectangulares. Vamos a hacer un pequeño recorte aquí. Y esta pequeña gráfica que tenemos aquí nos la llevamos para acá. Y la ponemos aquí.
Fíjense que aquí tengo esta ecuación y es la misma ecuación que tengo acá. Esta es la gráfica de esta ecuación. Vamos con esta. Y ustedes dirán, ah, profesor, ¿y cómo haríamos nosotros en todo caso con esta expresión para poder graficarla? Lo primero es sacar factor común R cuadrado, que va a multiplicar al coseno cuadrado de tita menos el seno cuadrado de tita. Y eso es igual a 1. Luego yo despejo R al cuadrado y eso es 1 sobre 1 sobre el coseno al cuadrado de tita menos el seno al cuadrado de tita. Y luego yo le aplico a esto la raíz cuadrada. Quiere decir que R va a ser igual a más menos, la raíz de 1 es 1, y todo dividido entre la raíz cuadrada de el coseno al cuadrado de tita menos el seno al cuadrado de tita. Y esto es lo que yo tengo que graficar en la malla polar. ¿Ok? Fíjense que me da más menos. Me va a dar una solución en positivo y una solución en negativo. Pero aquí hay solo una solución. Vamos a ver qué ocurre. Yo me voy aquí, borramos esto, me voy aquí a cuadriculado y le digo que me dé aquí, miren aquí, una malla polar, la que parece la telaraña, esta. Y aquí voy a graficar y voy a decir R, que va a ser igual a 1, y yo lo voy a dividir entre la raíz cuadrada, ya se me olvidó que era, ¿era qué? Coseno cuadrado, ¿no? Coseno al cuadrado, no, perdón, al cuadrado es afuera, aquí. Déjame borrar esto. Coseno al cuadrado, aquí era el ángulo tita. Y afuera era menos la función seno. Aquí era el ángulo tita, pero aquí también era al cuadrado. Y si ustedes ven, como estoy considerando solo valor positivo, aquí me está dando la gráfica de la función. Mírenla. Aquí está, mírenla. Entonces lo que voy a hacer es que voy a recortar todo esto. Y nos lo vamos a llevar. Lo vamos a poner aquí abajo. Y fíjense que en todo caso me está dando esta gráfica igual que esta. Algunos de ustedes preguntarán, ah, profesor, ¿y por qué da igual? Porque resulta que en el álgebra lineal, no en el álgebra 1, en el álgebra lineal, cuando uno ve la parte de las transformaciones lineales, que yo creo que eso es álgebra 2 para ustedes, esto lo que está diciendo es que la transformación de coordenadas cartesianas a coordenadas polares es isomórfica. ¿Qué quiere decir isomórfica? Que mantiene la forma. ¿Ok? Y fíjense que aquí este A es una función que depende de tita. Es como si yo dijera aquí que el A que depende de tita es lo mismo que escribir el R que depende de tita. Este que está aquí. Y esta es la gráfica de la función. Recuerden que para construir, ustedes tienen que escribir R o A y escribir la curva tal cual como está aquí. ¿Ok? Y les aparece la instrucción. Continuamos. Resulta que puede haber otro estilo de ejemplo.
Yo puedo seguir construyendo más coordenadas de estas, pero ya con estas tres es suficiente. Vamos a suponer que a mí me dicen determinar la ecuación polar, ¿ok? Polar de la circunferencia dos puntos y me dicen x al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 9. Y la vamos a encerrar en una nubecita por acá. Y escribo yo por acá, solución. Si ustedes ven esta circunferencia, esta es una circunferencia que está centrada en 0, 3, porque 3 es el valor que anula esto. Y que tiene su radio, que es igual a 3, porque 9 lo puedo escribir como 3 al cuadrado, quiere decir que el radio es 3. Si nosotros queremos ver la gráfica de esa función, nosotros simplemente nos vamos aquí y le voy a decir que me dé algo nuevo, pero en las coordenadas rectangulares usuales, estas que están acá. Me voy a la entrada y voy a escribir x al cuadrado y le voy a sumar, abro un paréntesis y digo y le resto 3, me pongo afuera, lo elevo al cuadrado y todo eso lo igualo a 9. Y si ustedes ven, yo aquí quiero que me den propiedades el valor. Y aquí está, miren, esta es la gráfica de la función. Aquí está, esta que yo tengo aquí. Por supuesto que yo puedo tener aquí puntos especiales, ¿no? ¿Cuál es su centro? Yo puedo buscar y decir cuál es el centro, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí se ve claramente que el centro es aquí. Y que el radio vale 1, 2 y 3, para que coincida con lo que dijimos. Es decir, que esto que tengo aquí es la gráfica de la función. Me la voy a llevar. Y esta la tenemos nosotros acá. Vamos a poner aquí. Y esta es la gráfica de la función para esto. Podemos hacer una señalización aquí para indicar que esta es su gráfica. Ahora, a mí me están pidiendo que transforme eso a coordenadas polares. Yo tengo x cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 9. Yo sé que x igual a r coseno de tita e y igual a r seno de tita. Estas son las coordenadas polares que yo tengo que sustituir en esta expresión que tengo yo aquí. Entonces ustedes dicen, ah, ya, profesor. Entonces usted va a sustituir el radio por... No, se sustituye esto y esto tal cual como está. Si yo voy a sustituir esto, perdón, esto aquí, entonces me va a quedar aquí que esto es, entre paréntesis, r coseno de tita al cuadrado más y, pero voy a sustituir lo que vale y. Y aquí y vale r seno de tita. Y a eso le resto 3, que es este, y todo esto lo elevo al cuadrado. Y todo eso, indudablemente, que es igual a ¿cuánto? A 9. Aquí ustedes tienen que hacer el desarrollo. Cuando yo quito los paréntesis, me queda r cuadrado coseno al cuadrado del ángulo, más, aquí tengo un desarrollo de un producto notable. Sería cuadrado del primero, sería r cuadrado seno al cuadrado del ángulo, menos doble producto del primero por el segundo. Al multiplicar este por 2 me queda 6 r seno de tita, más el cuadrado del último, que sería más 9, igual a 9. Cuando estoy aquí, yo puedo ver que este término y este término los puedo simplificar.
Cuando yo lo simplifico, me está quedando aquí r cuadrado, coseno al cuadrado del ángulo, más r al cuadrado, seno al cuadrado del ángulo, menos 6r, seno al cuadrado del ángulo igual a 0. Entonces uno dice, ajá, ¿qué podemos hacer aquí, profesor? Resulta que en estos dos yo puedo sacar factor común r cuadrado y decir r cuadrado que multiplica al coseno cuadrado del ángulo más el seno cuadrado del ángulo menos 6r por el seno del ángulo igual a 0. Pero nosotros sabemos que esto que está acá es la identidad fundamental, porque cada vez que yo tengo coseno cuadrado más seno cuadrado o seno cuadrado más coseno cuadrado, eso vale 1. Es decir, que 1 por r cuadrado lo que me queda es r cuadrado menos 6r que multiplica al seno del ángulo igual a 0. Y ustedes dirán, profesor, ¿está listo el problema? No. Yo escribo r cuadrado igual y este término negativo lo voy a escribir de este lado. Me queda 6r seno del ángulo. ¿Ok? Porque al sumarle 0 a esto me queda aquí. De aquí yo puedo simplificar este r con uno de este y me queda 1. Quiere decir que finalmente r vale 6 seno de tita. Y esto que está aquí es el resultado. Ahora ustedes dirán, ¿y cómo es la gráfica de esto? Yo tengo que graficar 6 seno de tita en una malla polar. Entonces me voy aquí. Voy a quitar esto que no me hace falta. Y aquí, cuando yo estoy en esta parte, digo, voy a crear la malla polar. Esta vez, esta que está aquí. La tercera. 1, 2, 3. Esta. En la entrada algebraica, como ya activé la malla polar, yo voy a escribir lo que me quedó. Y me quedó 6 seno del ángulo, y lo busco por acá, en letras griegas, tita. Y si nosotros vemos acá, fíjense, nos vuelve a dar una circunferencia. Nosotros podemos calcar esta circunferencia con esta que tengo aquí y calzan iguales. ¿Por qué? Porque en álgebra, como les dije, esto es una transformación lineal isomórfica, mantiene la forma. Ahora, yo le quiero dar a esto que me diga cuál es el valor. Y aquí tengo el valor de la expresión. Y aquí está la función, mírenla. Donde A es una función que depende de tita, A es el R para nosotros. Yo vengo acá, voy a hacer un pequeño recorte y nos lo llevamos y lo ponemos por aquí. Bueno, me quedó un poco grande, pero vamos a ponerlo un poco más chico para que quede bien aquí. Y aquí tenemos la respuesta. Y observen que esto coincide. Profe, disculpe, Sí, cómo pero no. me distraje un poco. ¿De dónde salió ese 6 seno de tita? Este. Sí, sí, sí. Ok, ponga atención. Cuando usted hace el desarrollo de esto, este que está aquí, resulta de que este cuadrado que está aquí es este. Ahí no hay problema, ¿verdad? Pero cuando usted va a hacer aquí el desarrollo, dice cuadrado del primer término. El primer término es este. Entonces, r cuadrado seno cuadrado. Menos, que es este menos. El doble producto del primer término por el segundo. Entonces, cuando usted dice el doble del primero por el segundo, 2 por 3 es 6. ¿Lo vio? Sí, gracias, profe. Ok, a su orden. Muchas gracias a usted por preguntar. Ajá. Entonces, fíjense que aquí tenemos en coordenadas rectangulares, que es esta expresión, y aquí tenemos en coordenadas polares. Entonces uno puede decir, ah, ya, ecuación en cartesiana, 2 puntos, la que me da el problema. X al cuadrado más
y menos 3 al cuadrado igual a 9. Y aquí voy a colocar ecuación polar. ¿Y en polar qué es? R igual a 6 seno del ángulo. Y aquí se ve claramente las dos respuestas. Y las dos respuestas, recuerden que esto no es una clase de álgebra, pero esto es una transformación lineal isomorfa, porque mantiene la forma. Vamos con otro ejemplo. Vamos a suponer que ahora a mí me dicen, dada la ecuación polar, y la voy a escribir aquí, R coseno de tita igual a menos 4, vamos a encerrarla en una nubecita, encontrar su equivalente en coordenadas cartesianas. Es decir, su ecuación cartesiana. Yo coloco por aquí solución. Resulta que la ecuación que me dan a mí es R coseno de tita igual a menos 4. Entonces yo vengo y les pregunto, ¿qué es lo único que ustedes tendrían que hacer aquí? Observar que esto que está aquí, yo lo puedo cambiar por X y me queda que es menos 4. Y resulta que esto es la respuesta, es decir, una recta vertical. Y ustedes dirán, ¿y cómo es esto, profesor? Claro, aquí lo que les estoy diciendo yo es que yo tengo un sistema de 2 dimensiones, X, Y, disculpen el color. Yo vengo, identifico y digo, este es X, este es Y, y yo cuento menos 4. 1, 2, 3, 4. Y aquí, donde está el menos 4, yo trazo una recta. Bueno, no me quedó tan bonita que digamos aquí. Yo trazo una recta. Esta recta que está aquí es la recta X igual a menos 4. Esta que está aquí. Si yo fuera a hacer la coordenada esta, yo tendría que pasar a dividir el coseno. Y me quedaría menos 4 sobre coseno. Pero esa no es la que me están pidiendo. Voy a quitar esto. Y voy a escribir aquí menos 4 dividido entre el coseno del ángulo tita. Y si ustedes ven aquí está, miren la recta. Esta que está aquí. Esta, ¿ves? Que coincide con esta recta, que coincide con esta recta que está aquí. Con esta, la que está en rojo. Vamos a hacer otro ejemplo. Porque eso está muy sencillo. Este es el ejemplo. ¿No le pusimos letra? No, vamos con otro ejemplo. Ya va, ya va, ya va, ya va. Aquí, vamos a poner otro ejemplo aquí. El otro ejemplo que me dan es r al cuadrado igual a 4r coseno de tita. Este que está aquí. Y me están pidiendo su equivalente en coordenadas cartesianas. Entonces uno dice,
Profesor, yo puedo simplificar. Preferiblemente no simplifiquen. Trabajen como tal. Resulta que este r que está acá, nosotros habíamos visto en un principio que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Quiere decir que este r cuadrado que está aquí, lo voy a sustituir por x cuadrado más y cuadrado. Lo coloco aquí. Igual a 4. Pero este r coseno de tita, nosotros habíamos visto que eso es x. Quiere decir que esto lo tengo que reordenar. Esto lo voy a pasar para este lado. Así que me queda x al cuadrado menos 4x más y al cuadrado igual a 0. Y en esta parte que está aquí voy a completar cuadrado. Recuerden, cuando nosotros vimos la completación de cuadrado en álgebra. Si yo voy a completar cuadrados aquí, bueno, para los que vieron la clase conmigo, si yo voy a completar aquí cuadrado, yo digo x al cuadrado menos 4x más. Yo le voy a sumar 4 y le voy a restar 4. Si yo le sumo y le resto, no pasa nada. Y a esto yo le sumo y al cuadrado igual a 0. Lo hice en verde para que se viera. Ahora, aquí, yo puedo completar cuadrado y decir que eso es x menos 2 elevado al cuadrado. Menos 4, que es este, más y al cuadrado igual a 0. Si uno quiere verificar esto, desarrolla cuadrado del primero, doble del primero por el segundo, cuadrado del segundo. Y si yo lo quiero reordenar, lo voy a escribir de aquí para acá. Me va a quedar entonces que x menos 2, que x menos 2, todo esto al cuadrado, más y al cuadrado, que es este, igual a 4, esto que está aquí representa para nosotros la ecuación cartesiana que estábamos buscando. Es decir, que esto que está aquí se transforma en esto que está aquí. Lo voy a colocar acá. Este se transforma en este que está aquí. Esto es en coordenadas polares y este que está acá es en coordenadas cartesianas. La gráfica se las dejo a ustedes. Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que ahora a mí me dicen R igual a 4 dividido entre 2 coseno de tita menos el seno de tita. Y yo voy a escribir por acá solución. Esto está dado en coordenadas polares, ¿ok? Esta es una ecuación polar. Y yo tengo que conseguir la ecuación cartesiana. Entonces ustedes dirían, profesor, ¿y qué hacemos acá? Porque no puedo sustituir directamente R. Pero puedo multiplicar. Este denominador lo puedo pasar a multiplicar y decir R que va a multiplicar a 2 coseno de tita menos el seno de tita igual a 4. Aquí voy a multiplicar este R por esto y este R por esto. Así que me queda 2R coseno de tita menos R seno de tita igual a 4. Ya cuando estoy aquí me doy cuenta que esto que está aquí es X y que esto que está aquí es Y. Entonces yo puedo decir aquí que esto es 2X menos Y igual a 4. De aquí yo puedo despejar Y. Paso el 4 para acá y el Y para acá, es decir, intercambio, pues. Y me va a quedar aquí que 2X menos 4 es igual a Y. O si ustedes prefieren, Y igual a 2X menos 4. Jóvenes, y les pregunto, ¿qué es esto? Una recta.
Es decir, que esta ecuación que está aquí, que es una ecuación en coordenadas polares, se transformó en una recta. Vamos a ver si eso es cierto. Voy a tratar de graficar ambas estructuras. Vamos a decirle que me dé algo nuevo. Y vamos a graficar aquí. Ya sabemos. R, que después el sistema lo llama A, es igual. Arriba yo tengo 4. Y todo eso yo lo voy a dividir entre 2 veces el coseno de tita. Me pongo afuera. Y a eso yo le tengo que restar el seno de tita. Y si ustedes ven, miren. Me faltó la malla polar. Y si ustedes ven, aquí está la malla polar. Miren. Esto que está acá. Quiero que me dé el nombre y el valor. Y aquí está, miren, la expresión 4 dividido entre 2 coseno de tita seno de tita. Vamos a hacer, ya un momentico, vamos a hacer la gráfica un poquitico más pequeña. Yo creo que por aquí se ve bien. Ahí. Y vamos a hacer la gráfica aquí. Y nos la llevamos y la pegamos aquí. Y aquí tengo la recta. Esta recta es esta que está aquí. Ahora voy a hacer y igual a 2x menos 4. Y la voy a poner aquí. Quitamos esto. Y digo aquí y igual a 2x menos 4. Y fíjense, ahí está la recta. Y le digo que me dé el nombre y el valor. Y aquí está la función, mírenla. La voy a poner un poco más chica. Y la vamos a recortar. Y nos la llevamos y la vamos a poner aquí abajo. Entonces fíjense que aquí me da esta, la recta, y aquí me da esta, la recta. Esta en coordenadas polares en una malla polar y esta en coordenadas rectangulares en el plano cartesiano. Entonces, recuerden, esto en el plano cartesiano. Y esto en una malla polar. También se le puede decir plano polar, eso no hay problema. ¿Ok? Bueno, vamos con lo siguiente. Yo voy a pasar una pequeña... Vamos a tomar otra hojita. Voy a continuar aquí. Vamos con el caso de la pendiente. La pendiente de una curva polar que nosotros la llamamos R igual a una función que depende de tita, o si ustedes prefieren R de tita, es lo mismo. En el plano XY está dada por el diferencial de Y respecto de X.
que no es R' igual al diferencial de F respecto de tita. ¿Ok? Y lo voy a meter aquí en rojo para que no nos olvidemos. Y también en amarillo, pues. Fíjense lo que dice ahí. La pendiente de una curva polar, esta que está aquí, en el plano esquí está dada por esto, que no es esto que está aquí. ¿Ok? Para poder entender esto, uno tendría que analizarlo. Entonces, vamos a entender. El por qué. Resulta que yo tengo que X para mí es de la forma R coseno de tita. ¿Ok? Y si yo lo veo en esta perspectiva, como R es una función de tita, yo puedo escribir aquí F de tita que multiplica el coseno de tita. Lo que hice fue que el R este que está aquí lo sustituí por la función F de tita. Y, que es la otra coordenada, es R seno de tita. Si yo sustituyo R por F, me va a dar aquí que esto es F de tita coseno de tita. Entonces, nosotros podemos calcular la derivada parcial de y respecto de x. ¿Ok? Y esto lo podemos hacer porque nosotros vimos paramétricas. ¿Ok? Entonces ustedes dirían, ajá, profesor, ¿y cómo es esto? Aquí lo que estoy diciendo es que la derivada de y respecto de x yo la puedo escribir como la derivada de y que depende del ángulo θ, como si θ fuera el parámetro t, sobre la derivada de x respecto de θ, como si θ fuera el parámetro t. Recuerden, en forma paramétrica. Si eso es cierto, la derivada de y respecto de x va a ser igual. Yo voy a pasar una línea de fracción y vamos a escribir lo que corresponde a cada uno. Es decir, que yo voy a derivar respecto de θ lo que vale y, pero y vale esto, f de θ coseno, perdón, aquí me equivoqué, aquí. Disculpen ustedes, jóvenes. Aquí es el seno. Cuando me equivoque, por favor, me avisan. A lo mejor lo dije y escribí esa expresión. Entonces, ¿quién es y? F de θ, seno de θ. Entonces yo escribo acá, entre corchetes, f de θ, seno de θ. Y abajo va a ser la derivada respecto de θ de x. Pero x vale f de θ coseno de θ. Así me queda que la derivada de y respecto de x va a ser igual. Si yo voy a derivar en estos dos casos, esto es la regla del producto. Entonces yo digo, aquí y aquí aplicamos regla del producto. Es decir, la derivada de este por este sin derivar, más este sin derivar por este derivado. Pero como nosotros sabemos que la derivada
del seno es el coseno y del coseno es el menos seno, lo vamos a hacer directo. Entonces yo vengo y paso una línea de fracción. Entonces aquí me va a quedar. Fíjense bien. La derivada de este por este sin derivar. Entonces yo escribo aquí la derivada de la función f de tita respecto de tita por el seno de tita, que es este. Más este que está acá sin derivar, que es f de tita, por la derivada del seno, que es el coseno de tita. Lo escribimos de una vez. Hacemos lo mismo en la parte de abajo. La derivada de este por este sin derivar. Entonces me quedaría aquí la derivada de f de tita respecto de tita por el coseno de tita. Más este sin derivar por la derivada del coseno. Pero la derivada del coseno es el menos seno. Entonces vamos a quitar este más y vamos a escribir de una vez el menos seno de tita. Entonces, si nosotros vemos, aquí tenemos como una especie de fórmula con la cual nosotros vamos a calcular la pendiente de una curva en coordenadas polares. Esta es la fórmula que nosotros vamos a tratar. Todo esto se puede resumir. ¿Y cómo lo vamos a resumir? De la siguiente forma. La pendiente de una curva R igual a F que depende de tita en el punto de coordenadas R, tita va a ser, fíjense bien, derivar ahí respecto de X. Y todo esto lo voy a evaluar en R tita. Yo les dije que al escribir la rayita aquí, eso significaba evaluación. Esto puede ser R1, tita, un ángulo, pi medio, 5 pi medio, lo que nos den, como hicimos al principio. Y esto va a ser igual aquí. Yo paso una línea de fracción. Entonces vamos a escribir de forma abreviada lo que está aquí. La derivada de f respecto de tita. Entonces yo simplemente coloco aquí f' de tita. ¿Y lo multiplico por quién? Por el seno. Entonces aquí yo escribo multiplicado por el seno de tita y le voy a sumar a la función evaluado en tita multiplicado por el coseno de tita. Esto que está aquí es lo que está aquí. Me voy al denominador. En el denominador yo digo f derivado en tita multiplicado por el coseno de tita. Menos, porque nos dio menos. F evaluado en tita y multiplicado por el seno de tita. ¿Ok? Por supuesto, ¿no? La derivada de x respecto de tita siempre tiene que ser distinta de cero. ¿Dónde? En el punto R tita. Entonces, esta finalmente es la fórmula con la cual nosotros vamos a trabajar. El que quiera utilizar la que está en azul aquí lo puede hacer. Pero esta es la fórmula resumida con la cual nosotros vamos a trabajar. Vamos a hacer un ejemplo. Antes de avanzar, ¿está claro esto? Recuerden que yo no puedo leer el chat porque tengo abierta toda la pizarra. Por favor, indíquenme hablando. Jóvenes, ¿está claro? Sí, profe.
Ok. Vamos a continuar acá. Vamos a suponer que yo les digo a ustedes graficar por simetría la curva y igual a 1 menos el coseno de tita. Entonces uno diría, bueno, profesor, ¿cómo es eso de la simetría? Ustedes en media debieron de haber visto lo que es una función par, que dice que cuando yo tengo una función y la evalúo en un número negativo, me da la función evaluada en un número positivo. Si esta función cumple esto, es porque la función es simétrica respecto del eje X. ¿Ok? Ah, pero también se puede presentar una simetría con respecto al eje Y. ¿Ok? Entonces, si yo veo mi función, la que me están dando, yo tengo que Y es igual, perdón, Y no. Aquí disculpen acá, no sé por qué escribí Y. Estamos en coordenadas polares. Aquí esto es R. Disculpen. Quiere decir que aquí, en esta parte, yo tengo R igual a 1 menos el coseno del ángulo tita. Pero si nosotros vemos acá, esta función que está acá es una función par. ¿Por qué? Porque si yo digo el coseno de 60 grados, que está en el primer cuadrante, y yo digo coseno de menos 60 grados, este está en el primer cuadrante y este está en el cuarto cuadrante, los resultados son los mismos. Y ustedes dirán, ¿y cómo es eso, profesor? Claro, porque miren, yo voy a borrar esto y voy a decir acá coseno de 60 grados y me da 0,5. Y ahora voy a escribir acá coseno de menos 60 grados y me da 0,5. Entonces aquí se puede verificar claramente de que la función coseno es una función par. Entonces, como es una función par, solo tendría que graficar parte de esa función. Entonces ustedes dirían, ah, profesor, ¿y cómo lo vamos a graficar? Resulta que la gráfica de la función, ya esto es lo último por hoy. La gráfica de la función se va a graficar en función de la ecuación que me están dando. Esta. Es decir, que para valores de tita yo obtengo valores de R. Entonces yo hago una tablita de valores. Aquí va tita y aquí va R. Si tita vale 0, cuando yo sustituyo 0 acá, coseno de 0 es 1. Y 1 menos 1 me da 0. Si yo sustituyo, por ejemplo, aquí pi tercio es 60 grados. Cuando yo sustituyo aquí coseno de 60 grados, eso es un medio. Y 1 menos un medio, el resultado es un medio. Si yo sustituyo ahora pi medio es 90 grados. Al sustituir 90 grados acá, coseno de 90 es 0. Quiere decir que me queda 1. Si yo sustituyo 2 pi
pi tercio es 60 por 2 es 120. Y 120, al sustituirlo acá y decir 1 menos el coseno de 120, el resultado es 3 medios. Finalmente voy a colocar pi. Pi es 180. Si yo sustituyo coseno de 180 es menos 1. Con el 1 me queda 2. Quiere decir que yo puedo hacer la gráfica de la función porque con estos valores que yo obtuve aquí, esto es una tabla de valores, yo puedo obtener los pares ordenados. Entonces tengo el par 0,0, tengo el par pi tercio, un medio, tengo el 2 pi tercio, 3 pi medio, y el pi, 2. E indudablemente que estos puntos que están acá, yo los puedo graficar en el plano real. Entonces uno viene y dice, me voy aquí y voy a graficar esos puntos. Para esto les voy a enseñar a hacer algo nuevo acá. Me voy a ir aquí y les voy a decir que me dé una hoja de cálculo. Y en la hoja de cálculo voy a meter los puntos. El primer punto fue 0 y el otro valor era 0. El segundo punto fue pi tercio, que es pi dividido entre 3. Y el otro resultado que me dio fue un medio, que es 1 dividido entre 2. El otro valor que me dio aquí fue pi medio. Coloco pi dividido entre 2. Y el resultado que me dio fue 1. El otro valor que tomé fue 2 pi tercio, es decir, 2 que multiplica a pi, lo divido entre 3. ¿Este fue? No, perdón, este no fue. 2 por pi, y eso lo divido por 3. Ahora sí, y eso me da como resultado 3 medios. El último valor es pi, y el resultado me dio 2. Resulta que aquí tengo yo puntos, y yo puedo tener con esto una lista de puntos. Pero además de esto, con estos valores, yo me puedo ir aquí donde está el histograma y le digo que me vaya al análisis de regresión. Déjame ver qué pasó aquí. Y me dé. Déjame ver qué pasó. Ah, me lo borró. Disculpen, me lo borró. Ya, déjeme cerrar y abrir para retomar. Lo cierro y lo abro. Lamentablemente me lo borró. Pero no importa, lo vamos a hacer rápidamente. Y esto es lo último del día de hoy. Si no nos da tiempo, lo explicamos después con más calma, no se preocupen. Entonces yo les había dicho a ustedes de que nos vamos aquí a un protocolo de construcción, le metemos una hoja de cálculo y le vamos a dar los valores. Era 0 y 0. Después era pi tercio, pi dividido entre 3. Y aquí era un medio, 1 dividido por 2.
Este era pi medio, que era pi dividido por 2. Y aquí este era 1. Este era 2 pi tercio, que sería 2 por pi, y todo eso dividido por 3. Y eso me daba 3 dividido por 2. Y el último era pi, y el último valor que tenía era 2. Listo. Entonces, con estos valores que yo tengo acá, no me está haciendo la regresión de valores. Bueno, no sé si será un problema de que no me lo está tomando, pero esto lo vamos a ver en la próxima clase porque ya agotamos el tiempo.